Se siente. Disculpa, estaba ahora mismo aquí defendiendo tu comparecencia de prensa y diciendo públicamente que me sorprendió, ¿no? Yo no te había seguido muy de cerca como otros y que me parecen algunos de los ataques me parecen innecesarios, etcétera. Pero quiero no robarte mucho tiempo e ir directamente a algunas de las preguntas, ¿no? Y la primera es, Sí. en un país donde el valor personal está sobrevalorado, ¿cuán duro fue reconocer, eh, como Virgilio Piñera, ¿no?, al que mencionaste también, que tuviste miedo y que te quebraste? Eh, 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 Mira, también me alegro de que haya pasado eso porque en lo que no me puedo convertir es en un soldado de plomo, en una estatua de bronce o de piedra, porque ya hemos tenido mucho de eso en Cuba. Es decir, yo creo que tenemos que reconocer que lo que nos hace falta no es un héroe de mármol, nos hacen falta personas que marquen la diferencia y que no se parezcan a eso que hemos intentado cambiar en nuestra realidad. Yo sé que muchos se han cuestionado mi decisión de venir para España, pero después de lo que he vivido hoy, yo mismo que tenía cuestionamientos, que tenía crisis de conciencia, que me juzgaba demasiado fuerte a veces yo mismo por haber tomado esa decisión, entiendo que quizás este es el mejor lugar donde podía estar, porque en la situación en la que me encontraba en Cuba no tenía voz, no podía hacer nada ni por mí ni por nadie. Iba a estar encerrado ahí, quizás sí me iba a convertir en una especie de símbolo, quizás eso podía ser útil, pero realmente eh, yo tengo que hablar, porque si no hablo estoy muerto, no existo como persona, yo tengo que decir lo que pienso. Y por lo menos aquí tengo esa posibilidad de hablar no solo por mí, sino hablar por todos aquellos que no pueden hacerlo hoy desde Cuba. Y entonces la atención que ha habido hoy, el interés que ha habido hoy por la situación de Cuba, la posibilidad de poder hablar aquí y contar un testimonio y contar una experiencia personal y colectiva de todos los que hemos sido privados de nuestros derechos en el país donde nacimos, yo creo que era importante. Y entonces ahora mismo agradezco realmente la serie de acciones que me trajeron hasta aquí y que me permitieron estar hablando y diciendo lo que es necesario decir en voz alta para que el mundo lo entienda y para acabar con una mirada falsa sobre la realidad de Cuba. Porque sabes y entiendes que en muchas partes del mundo todavía se ve a Cuba con una especie de romanticismo infantil. Y es necesario que maduren las visiones sobre lo que está pasando en Cuba, porque hay gente que está sufriendo. Y es importante que eso se diga alto y claro en el mundo entero. Te has definido como un hombre de izquierdas. Interpreté por la conferencia de prensa decepcionado de que te has movido al centro, porque gran parte de la izquierda, es lo que interpreto, pues no condena la dictadura. Eh, Cuéntame un poco, amplíame si puedes ese Sí, movimiento. el tema es que si la izquierda se basa en una hipocresía, si la izquierda se trata de, por una parte, hablar de progreso y de justicia social, pero para ese progreso y esa justicia social aplastas al que no piensa como tú y privas de sus derechos al que no piensa como tú y le quitas toda humanidad al que no piensa como tú, entonces, mira, ¿de qué progreso o de qué justicia social me estás hablando? Entonces, esa decepción de ver cómo intereses políticos y no humanismo, y no intereses nobles, y no preocupación por el ser humano, es lo que motiva determinadas posiciones dentro de la izquierda, me doy cuenta de que está condenada al fracaso, porque no se puede sostener una idea de justicia sobre una mentira. No se puede seguir ocultando la basura debajo del tapete. Hay que reconocer que la basura está ahí y hay que llamar a la basura por su nombre. Entonces yo creo que las ideologías en un momento tan complejo de la humanidad necesitan sacudirse todas esas hipocresías, toda la hemiplegia moral que te hace ver las cosas con un solo hemisferio del cerebro. Hay que empezar a ver la realidad realmente como es y llamar a las cosas por su nombre. Dijiste que la izquierda defiende ideas y conceptos que son aplastados en Cuba. Si pudieras enumerarme tres o cuatro de esas ideas que la izquierda defiende fuera y que en Cuba son aplastadas. Sí, por ejemplo, el término justicia social o derechos de los trabajadores. Mira, todo el mundo sabe que en Cuba hay una forma de capitalismo monopolista brutal. Todo el mundo sabe que Cuba es manejada como si fuera una finca privada. Ningún cubano ve Texas como propiedad de todo el pueblo, ni muchísimo menos. Eso sabemos que son palabras vacías. Al final funcionan como si fueran empresas privadas y estos señores se comportan como los cerdos de rebelión en la granja. Acaban convirtiéndose en algo peor que aquello mismo que intentaban criticar o transformar. Entonces en Cuba realmente los trabajadores están totalmente desprotegidos. Los sindicatos sabemos que son armas del poder para controlar a los obreros y no para luchar por sus derechos. En Cuba sabemos que quizás nuestros sean los más explotados del mundo,
donde no solo cobran un salario miserable, sino que el gobierno a veces les roba el propio salario. Este mercado de la solidaridad que ha empleado Cuba en el mundo entero, tratando de parecer altruistas y decir, miren cómo nuestros médicos van a salvar vidas en otros países, sabemos en qué condiciones se hace todo esto, donde esos médicos realmente son explotados prácticamente como esclavos y los privan de muchos derechos como seres humanos, como trabajadores. Entonces, ¿de qué derechos de trabajadores se habla? ¿De qué justicia social? ¿De qué preocupación por el hombre? El machismo, te referiste al machismo también, ¿no? O sea, ¿de qué progreso se habla cuando lo que vemos es la multiplicación de la miseria? Realmente todo eso no explica. Y estos señores que viven de forma lujosa, que su familia vive de forma lujosa, están muy lejos de aquello que predican. Por lo tanto, ni son de izquierda, ni son progresistas, ni son nada de eso que pregonan. Son lo que son, explotadores, dictadores, personas aferradas a privilegios y a poderes. Hiciste Pero alusiones. para nada son eso que alguna vez se llamó izquierda. Me imagino que la izquierda española, específicamente el Partido Socialista Obrero Español, debe haber estado incómodo con tus declaraciones, cosa que a mí me alegra, ¿no? Porque como tú dices, hay mucha hipocresía. Hiciste referencia a que una de las acusaciones fundamentales que esgrimieron contra ti en la televisión castrista fue una foto con Felipe González, expresidente del gobierno español, líder del Partido Socialista Obrero Español, al que llamaron asesino, y sin embargo la Embajada de España ni siquiera ha protestado por ello. Hiciste otra alusión a el señor Pedro Sánchez, sin mencionarlo, fue lo que yo interpreté, cuando sabemos que Pedro Sánchez se ha negado a decir que Cuba es una dictadura, dándole la vuelta diciendo, no, bueno, en Cuba no hay democracia. Y tú hiciste una alusión directa, y mi pregunta es, ¿fue una alusión directa a Pedro Sánchez ese hecho de los que no quieren decir dictadura, que le regalaste otro término, el de tiranía? ¿Te referías a eso? Yo creo en que alguien, si es honesto, puede reconocer que se equivoca y puede reconocer que no ha actuado de la mejor manera, que no ha sido transparente, quizás por desconocimiento o por lo que sea. O sea, yo confío también que al tener testimonio directo de lo que está pasando en Cuba, y no solo a través de una página de papel o de una pantalla, de no recibir la información de ahí, sino de forma presencial, desde un ser humano que te está contando su experiencia, yo creo que las personas honestas pueden cambiar. Creo en la transformación de las personas cuando se encuentran con la verdad. Entonces confío en que todo esto sirva para algo y esa hipocresía que hay con relación a Cuba específicamente cambie para siempre. Aunque no solo se trata de Cuba, se trata también de Venezuela, se trata de Nicaragua, se trata de todos los lugares del mundo donde la gente no tiene derecho. Entonces no importa si un gobierno es de izquierda o de derecha, si se comporta de manera brutal, si viola los derechos humanos de sus ciudadanos, si priva de derechos a cualquier tipo de personas, entonces eso no puede tener apoyo. Hay que llamar las cosas por su nombre. Y es probable que a partir de ahora ya nadie sienta miedo, ni en España ni en ninguna otra parte, de decir lo que es Cuba con todas sus letras. Es una dictadura. Bueno, creo que eres muy optimista en pensar que van a cambiar así de un día para otro, pero está, sin duda, yo no había escuchado a nadie, le estaba diciendo aquí a mis compañeros, lidiar con la prensa internacional, con la tranquilidad de espíritu y con la coherencia que tú lo has hecho. No recuerdo a nadie así recién salido de Cuba, salvo Joanny Sánchez, tal vez en Brasil, que me viene a la memoria. Pero el tema del embargo sigue siendo, como tú tienes conocimiento, un tema bastante complicado para el exilio cubano. Tú pides presionar a la dictadura, basta ya, se acabó todo eso, pero la pregunta es ¿cómo? ¿No? Porque, a ver, solo hay 3 instrumentos fundamentales, hay otros, no, pero 3 instrumentos fundamentales para presionar a una dictadura. Uno es el instrumento militar, el otro es el instrumento económico y el otro es el diplomático. Antes de que tú nacieras, ya la oposición cubana renunció a la violencia y solo le quedan los instrumentos económicos y diplomáticos. Entonces, si renunciamos a esos también, la pregunta es, ¿qué propones tú para presionar a esa dictadura si no se le presiona económicamente? Mira, el tema de las sanciones es muy polémico. Yo sé que eso despierta ronchas en Cuba y que no hay unidad de criterios, no tiene por qué haberlo, ¿eh? Es decir, está bien que pensemos diferente y está bien que discutamos, porque de lo contrario nunca vamos a llegar al punto de equilibrio, al punto más cercano a la verdad en cuanto a un tema polémico como el embargo. Lo que sí, yo por una razón personal no puedo aprobar ninguna sanción que haga que mi familia pase hambre. Mira, moralmente no puedo aprobar una cosa así. Yo he leído mucho en estos días a Mandela. Mandela fue de los que defendió sanciones contra el régimen de Pretoria cuando el apartheid en Sudáfrica. Es decir, hay sanciones que sí funcionan, pero no pueden ser sanciones contra los que sufren.
no pueden ser sanciones que afecten a la gente de abajo. Ok, vamos a... Si tú te preocupas solo por conseguir un paquete de picadillo, mira, no puedes pensar en democracia o en libertad. Vas a estar concentrado y cuando alguien te ofrezca el paquete de picadillo vas a agradecerle a esa persona, y a veces el gobierno utiliza la miseria del pueblo cubano como un mecanismo de control y ha utilizado el embargo también como un arma política a nivel internacional para victimizarse. Entonces es muy complicado. Yo creo que todavía hay que seguir hablando con más profundidad, sin retóricas ni frases hechas sobre un problema tan complejo como el embargo. Ok, puede ser complejo y puede ser sencillo también, ¿no? Porque, a ver, yo te voy a decir cómo lo veo yo. Es como un síndrome de Estocolmo político, donde tú terminas, el diagnóstico tuyo es tremendo. Aquello es una dictadura tal como tú la has descrito. Mejor no se puede describir, pero la receta que propones para curar esa enfermedad podría ser equivocada, porque entonces terminas tú asumiendo el discurso de tu opositor, que es el discurso de quítame las sanciones económicas, y ahora yo te digo, le quitamos las sanciones económicas, ¿y qué va a hacer el gobierno con ese dinero? Comprar más policías, comprar más palos, toda esa movilización que hicieron alrededor de tu casa y de los demás opositores en el país cuesta dinero. Y ese dinero, y tú sabes, por ejemplo, el embargo le ha permitido que la policía de París tenga un intercambio con la policía de La Habana, y entonces le entregan desde uniformes, palos, escudos, armas para reprimir. Entonces, tú sabes, es un poco raro la idea de asumir el discurso del enemigo, porque si no, quitamos el embargo, y entonces, ¿qué? ¿Ya? ¿Qué proponemos? Tienes que proponernos algo, digo yo. Hay que pensar en sanciones, sobre todo, que no afecten a la gente y que al régimen realmente los ponga contra la pared. Por ejemplo. Mira, yo no tengo la solución mágica. Lo que también te puedo decir es que realmente el embargo tampoco ha funcionado del todo. Y más allá de lo que sea. ¿Y no será que el embargo no ha funcionado? A ver, sea la mejor estrategia. Y si el embargo no ha funcionado. Va a depender de los cubanos, sobre todo de los cubanos, de los que están dentro de Cuba y también del exilio. De nosotros va a depender. A ver, y vamos a ponerlo al revés, estamos tratando de analizar, no te quiero condenar desde aquí, satanizar porque pienses distinto a mí, no es eso, es solo reflexionarlo, ¿no? Porque imagínate tú que tú haces una crítica tremenda del régimen y entonces tú propones incluso que te lleven a hablar al Congreso, y uno dice, ¿para qué te vas a llevar al Congreso? Para que entonces propongas lo que el gobierno quiere, que es que le quiten las sanciones económicas. Eso tienes que entender también en términos de estrategia, que hay gente que... La pregunta, Cao, perdona, la pregunta es si realmente el gobierno quiere que le quiten el embargo, porque a veces yo lo veo tan aferrado al embargo como si fuera no me lo quiten, no me lo quiten, no me lo quiten. Tú dijiste, es decir, tú dijiste que si lo quitan, ¿de qué habla Bruno dijiste Rodríguez? que es una fábrica. Bruno Rodríguez en la ONU. Tú dijiste que es una fábrica de pretextos la política norteamericana. Ya la oposición cubana, antes de que tú nacieras, le quitó el pretexto de que era una oposición violenta. Y sin embargo se buscaron otros pretextos. Yo te pregunto a ti, ¿qué pretextos les has dado tú al régimen? Y sin embargo te han destruido y te han dicho horrores. O sea, ¿no será que quien es una fábrica de pretextos es el régimen castrista? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, ¿tú crees que porque le quiten el embargo ellos mañana van a decir, ay, nos quitaron el embargo, somos demócratas? En lo que nos diferencia. Mañana se buscan la solución sea hacer menos énfasis en lo que nos diferencia como oposición. No, pero hay un tema estratégico. Hay un tema estratégico porque tú tienes un peso. Y si tú llegas a salir y tú sales, y por mucho, es que eso es lo mismo. Aquí los simpatizantes del castrismo en Estados Unidos hacen eso mismo. Los simpatizantes del castrismo dicen, sí, es una dictadura, pero hay que quitarle el embargo, hay que quitarle las sanciones, hay que aumentar. Entonces yo vuelvo a la pregunta inicial. Si renuncias a las presiones económicas y diplomáticas, ¿qué queda? La lucha armada entonces. Yo quiero ser un poco más optimista que eso. No puede ser que lo único que quede sea que la gente pase hambre y que los militares lo resuelvan. Dime cuál es. Quiero pensar más en el poder que tiene el ciudadano de a pie. Pero qué poder. Si tú has, la dignidad que tengan los cubanos para decir, ok, no tiene que venir ni la sanción de X ni el arma de Y. Esto lo voy a resolver yo y yo voy para adelante con esto. Lo que pasa es que no puede hacerlo un individuo solo. Tiene que estar acompañado. Solo te lo pongo. Cuando te quedas solo, te anulan, logran, a veces ellos logran hacer que te sientas solo, porque te cortan todas las vías de comunicación, te aíslan y te hacen creer que estás solo. Y acaban destruyéndote. Yo sé, pero no, yo solo te lo pongo como un trabajo de intercambiar ideas, ¿no? Porque tu discurso es, sin dudas, te digo, impresionante. Yo no había escuchado a nadie ser tan certero a la hora del diagnóstico.
pero bueno, ¿cuál es la estrategia? Esta es una discusión sobre estrategia que aquí va a causar muchos problemas. Hay quien te va a criticar de manera que a mí me parece exagerada, y yo sé que hay mucha gente que está dispuesta a discutir esos temas de otra forma. La verdad es que yo no soy quien para juzgarte, no creo que ninguno de nosotros estemos en ese rol. La verdad que me satisface ver, no solo en el caso tuyo, sino en el de otros jóvenes de Archipiélago, del 27N, de los que están presos, que hay una claridad de ideas y además tiene que haber una izquierda, en el futuro tiene que haber una izquierda en Cuba, ¿no? No es que vamos a nada más a imponer la derecha, pero de todas maneras es un tema que hemos visto ya durante mucho tiempo, ¿no? Porque mañana se inventan otro pretexto, sino en la base naval de Guantánamo, y cuando damos a darle la base para que ya no tengan pretexto y después verá otro, porque lo que yo creo que ha demostrado, y es la pregunta, ¿tú no crees que el régimen ha demostrado que no tiene la más mínima voluntad de cambio sin o con embargo? Sí, por supuesto. Por supuesto, quitarles el embargo solamente es quitarle una excusa. Tú tienes razón en eso. Ellos van a seguir aferrados al poder y probablemente se inventen otra excusa. Pero la pregunta es decir, por eso te digo, yo estoy totalmente dispuesto incluso a valorar, a profundizar, a empaparme más, porque siempre decimos embargo, y yo estoy convencido de que 3/4 partes de los cubanos no tienen ni idea de en qué consiste realmente el embargo, porque también vemos que el pollo que comemos es de Cuba, que la mayor parte de la comida viene, el pollo que se come en Cuba es de Estados Unidos, igual que la mayor parte de la comida, vimos los autos que podían importar desde Estados Unidos, y uno dice, bueno, pero el embargo, ¿qué cosa es? Más allá de la palabra, más allá de embargo, bloqueo, sanciones, lo que sea, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son realmente todas esas leyes y cuál está afectando al pueblo y cuál no? ¿Cuál está afectando directamente a la dictadura? Entonces, qué sé yo creo que sí hay que hablar con un poco más de profundidad. Me encantaría, y si tú lo arreglas y lo coordinas, a mí me encantaría participar en un debate sobre esto en el que también yo pueda aprender. Porque, claro, ¿no? Te lo digo, tampoco soy un experto en el tema. Lo que pasa es, mira, lo que hemos visto ya el proceso de cuando uno sale, tiene una idea, después va cambiando, se va exponiendo a otras cosas. El problema es que nos quedamos sin mecanismos. Yo me impresioné con ese llamado que tú le has hecho al mundo y a la izquierda. Es muy duro, es muy fuerte. La izquierda hoy tiene que estar en España yo me imagino que la embajada cubana debe estar llamando a todos los periódicos para que tu noticia la pongan en la última página del periódico y la pongan en una nota muy pequeña en los noticieros, porque ese discurso que tú diste les duele, porque es un discurso inteligente, pero al final, si terminamos asumiendo la estrategia de ellos, me parece a mí, fíjate, a lo mejor estoy totalmente equivocado, porque la idea de que no ha funcionado, tú dices, no ha funcionado, y digo, ¿y no será que no ha funcionado porque no se ha aplicado con la dureza que se debe aplicar? ¿No será que desde el 77 para acá lo que hay es un proceso de acercamiento, primero con una oficina de intereses, después con una embajada, después con esto, con lo otro? ¿Realmente hay un embargo? Todas esas preguntas están en el tintero, pero yo te agradezco el coraje de decir que tienes miedo, como Virgilio Piñera aquel día que se lo dijo a Fidel Castro, y te agradezco haber convocado al pueblo, haber puesto en evidencia al régimen. Yo creo que todo eso es muy importante, aunque no estemos de acuerdo. Y tenemos que acostumbrarnos a que va a haber una izquierda en Cuba, señores. Va a haber una izquierda mientras sea democrática. Y además tú dijiste, no soy comunista, ¿no? ¿O me equivoco? No, para nada. Para nada. No, porque lo dijiste, no, yo no soy comunista, ¿no? Porque aquí hay gente diciendo que no, eres comunista. Sí, que para nada soy comunista. Sí, es decir, obviamente no. Oye, sería importantísimo que estuvieras con nosotros hoy a las 8 de la noche en el programa Fondo. Yo sé que allá son las 2 de la mañana, pero yo creo que Miami entero no habla de otra cosa que de ti en estos instantes. Tienes un poder en este momento que es el de hacerte escuchar, y me encantaría, ¿no?, poderlo discutir con toda la franqueza y con toda la claridad en el programa de televisión, que siempre es un poco más corto y más conciso, pero ¿te parece bien? ¿A qué hora sería en el horario de aquí, que todavía no me adapto? O sea, no he tenido tardísimo. Tiempo ni de poner para ti es tarde. Tómate varias tazas de café que yo te llamo. Nada, dile, está bien. Va a ser muy esperando. tarde. De todas formas, escríbeme por WhatsApp y claro, rectifícame la hora. Diego Vaz, nuestro productor ejecutivo, va a estar al tanto con Javier
sobre ese tema. Un gran abrazo, ¿eh? De verdad, de todo corazón, un gran abrazo. José Antonio Évora, crítico de cine, se quedó aquí, colega tuyo, también dramaturgo, con 7 preguntas pendientes, pero yo soy un canalla que no lo dejé hablar. No, un abrazo grande. Mira, quiero decirte que ha sido impresionante hoy, ¿eh? Hoy ha sido impresionante. Yo no esperaba tanto interés por Cuba como el que hemos visto hoy. No hemos parado desde por la mañana. Hay que ver qué sale en la prensa, ¿eh? Hay que ver qué ponen en la prensa. Pregúntale a Javier Larrondo que... Sí, claro, sí, sabemos. Pero bueno, hoy estábamos en todas las portadas de los diarios y estoy convencido de que mañana será Muéstramelos. Hoy en televisión sería bueno que los mostraras. Que los mostrara. Los voy a buscar de todas maneras en internet. Muchísimas gracias por esta entrevista. Yo creo que es la primera con Miami, el monstruo de Miami. Después podemos hablar también de eso, ¿no? De por qué somos tan radicales, ¿no? Que dijiste ayer a Ian Padrón, de que nos comprendías un poco, ¿no? Y yo canté aquello de si me comprendieras. Muchísimas gracias. Es que hasta que no te duele bien hondo, no entiendes el dolor del otro. Cómo no. Junior García Aguilera, desde Madrid, España, en su primera entrevista con los medios de Miami. Son las 3:30 de la tarde.